Bendiciones a todos. Es una gran alegría de que podamos hablar de nuestro Maestro Jesús de Nazaret, ya que Jesús, pues a lo largo de toda la historia, pues es nuestro Salvador, es lo que nosotros creemos, los cristianos, ¿verdad? Todo el pueblo gentil, desde que se ha convertido al cristianismo, pues para nosotros Jesús es nuestro Salvador. Eso pues, aunque algunos dicen que Jesús no quiere decir nada, bueno, pues eso hay mucho debate y hay muchas cosas que hablar, pero Jesús es correcto y no entro en detalles y ya está. Si hay tiempo a un día, pues puedo traer, aunque ya lo he comentado en unos vídeos, ¿verdad? Pero tiene sus cosas y tiene sus razones también, ¿verdad? Bueno, este pequeño consejo que yo traigo es la unidad de la Iglesia. Y esto es lo que quiero traer para todos mis hermanos. Yo no traigo escatología, que quiere decir hablar de los últimos tiempos. Puede ser que diga algo alguna vez. En fin, no traigo estudios profundos porque a veces puede decir cosas y luego no sean, porque cuántas veces se han escrito libros y se han escrito muchísimos libros de escatología y verdaderamente ahora los tenemos como que no, esos libros verdaderamente no son ciertos. O sea que es que la escatología pues es muy delicada traer cosas porque yo pienso que la Biblia se entiende según va pasando el tiempo. Según los tiempos se va entendiendo la Biblia. Por eso los discípulos le dijeron que a Jesús que se iba a restaurar a Israel. Entonces él dijo, no los toca, vosotros sabéis. Sino que había otras personas que se iban a encargar de esas cosas, ¿verdad? Bueno, pues yo ya me meto en este consejo y dice así en Primera de Corintios, capítulo 1 y versículo 10. Dice que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos. Bueno, pues esto es lo que dice el apóstol Pablo, que era responsable, por decir así, era un dirigente de esta obra, y entonces pues era un hombre muy de Dios. Para los cristianos era un hombre muy de Dios, ¿verdad? Entonces dice que no haya entre vosotros divisiones. La división, hermanos, siempre es mala, ¿no? Y eso pues hace confundir a las personas, porque hay iglesias evangélicas, una se llama Iglesia Evangélica Bautista, otra Iglesia Pentecostal, otra Iglesia Evangélica Presbiteriana, Iglesia Evangélica del Séptimo Día. Hay muchas ramas evangélicas que verdaderamente pues no debería ser así, pero como hay algunos puntos doctrinales, ¿verdad? Pues entonces estamos apartados uno del otro, pero aunque todos nos llevamos bien, por regla general, porque a mí un punto no me va a quitar la salvación, ni a mi hermano tampoco le va a quitar la salvación porque tenga un punto, o porque él crea que verdaderamente es un unitario y otro es trinitario, pues eso no te va a quitar tampoco la salvación. Lo importante es que podamos obedecer la palabra de Dios y ser lo que tenemos que ser, humildes, buenos, amar al prójimo y amar a Dios con todo el corazón, con toda nuestra mente y con toda nuestra fuerza. Dice que no haya entre nosotros divisiones. Y como hemos dicho antes, la división es muy mala.
muchas iglesias se han partido por la mitad por haber divisiones, corritos, amigos, y se han dividido las iglesias. Entonces, sino que estéis perfectamente unidos. Y dice perfectamente unidos. Y es que el Señor quiere que estemos perfectamente unidos. Sabemos que el Señor Jesús pone un listón bastante alto cuando dice perfectamente unidos, perfectos en la unidad. Pues esto es un poco difícil, pero cuando Cristo lo dice, o sea, mejor dicho, cuando lo dice Pablo, es porque se puede conseguir. Perfecto, es como la máquina de un reloj. Vemos que este reloj pues tiene muchas piezas, pero van unidas unas con las otras, muy bien ajustadas, muy bien unidas, y hace que marque la hora justa. Y eso es lo que mayormente es la unidad. Dice en 1 Corintios 13, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Verdad? Pues la verdad que no está dividido Cristo, sino que Cristo no puede estar dividido. La iglesia de los Corintios era una iglesia más bien desordenada, estaban haciendo cosas que no estaban dentro de las reglas de la iglesia. Cuando tomaban la cena del Señor, pues ellos lo interpretaban de otra forma. Entonces hacían como una fiesta, mataban corderos, comían, bebían, se emborrachaban. Y bueno, y algunos que no tenían dinero pues pasaban vergüenza porque ellos comían y vivían, y los que tenían dinero y los otros no. Y todo esto Pablo lo corrige, que esto no era así, ¿verdad? No era así. Solamente era un pan, un trozo de pan y, y vino. Y ya está. Y eso era ese pacto, recordando ese pacto que hizo el Señor Jesús. Porque esto de la cena del Señor, dijo el Señor que lo hiciéramos en memoria de Él. Entonces, los judíos comían la Pascua, cuando se hacía la Pascua, pues lo hacían en memoria de la salida de Egipto, cuando salieron de Egipto el pueblo de Israel. Nosotros los cristianos ya no lo hacemos en memoria de Egipto porque los gentiles no salieron de Egipto, pero sí salimos del mundo porque Jesús nos sacó del pecado del mundo y nos sacó por de la maldad y de todas esas cosas que hay en este mundo. Y entonces ya no lo hacemos nosotros en memoria de Egipto porque no somos judíos, pero sí lo hacemos, como dice él, hacer esto en memoria de mí. Y lo hacemos en memoria de la muerte de Jesús, porque Jesús, nosotros creemos, ¿verdad? Aunque todos los judíos no están de acuerdo, pero Jesús murió, él sabía que iba a morir, y Juan el Bautista, que era un profeta, entonces él dijo que era el Cordero de Dios, que quitaba el pecado del mundo. Entonces era un cordero que no tenía defecto, no estaba cojo, no estaba visco, no estaba con faltas, o sea que Jesús no había cometido ningún pecado y, y en eso pues él tuvo que morir para perdonar los pecados porque sabía Dios que los sacrificios iban a dejar de existir y que ya no iba a haber más sacrificios. Entonces Jesús, la muerte de Jesús, valía para, como cordero, como sacrificio, valía para el pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel había cometido muchos pecados y siguen cometiendo pecados, nosotros muchos pecados, todo hombre comete pecado, porque dice la Biblia que no hay ningún hombre bueno, ¿verdad? Así que el Señor tuvo que morir. Y hay una pregunta aquí, ¿puede estar el cuerpo de Cristo dividido? Yo digo que el cuerpo de Cristo no puede estar dividido. Porque la iglesia de los Corintios, algunos decían, pues yo soy de Pedro,
Ese es mi favorito. Yo soy de Pablo, y otros decían, yo soy de Apolos, y otros decían, yo soy de Jesús, o de Cristo. Entonces, Pablo se dio cuenta que estaban poniendo a Jesús como otro o un hombre cualquiera. Entonces, dice, Cristo no está perdido. Entonces, no es ni Apolos, ni Pablo, ni Pedro, ni Cefas. No, eso no. Uno planta, otro riega, pero el que da el crecimiento es Dios. Todo la alabanza sea para Él, pero no, nosotros no somos nada. Nosotros solamente somos siervos que trabajamos para Él. Y está. Y todos somos hermanos. Y es lo que Pablo estaba aclarando. ¿La muerte de Cristo trajo separación? Por supuesto que no. La muerte de Cristo no trajo separación, sino trajo unidad, no separación. Porque a lo largo de toda la historia ha unido a muchas naciones Cristo. Hemos estado ignorantes de muchas cosas de este Dios verdadero, y Dios verdaderamente quiere que el pueblo gentil también tenga conocimiento de un Dios verdadero. Aquel Dios que hizo los cielos y la tierra, lo que se ve y lo que no se ve. Entonces, como dice Juan, 1 de Juan, capítulo 5 y versículo 20, a donde nos dice que Él, Cristo, nos dio el conocimiento para conocer al verdadero Dios. Entonces, lo que se trata era que el Señor Jesús quería que el pueblo gentil tuviese conocimiento de este Dios tan grande y poderoso, porque el pueblo gentil pues adoraba a otros dioses, tenía muchos dioses, y gracias a Dios pues ya no estamos con esos dioses, que era a lo mejor el sol, había las estrellas, la luna, había muchos dioses de la tierra, pero gracias a Dios pues ya la gente no adora a todos esos dioses, ¿verdad? Porque hay más conocimiento y hay más pureza en la religión. Entonces Jesús ha hecho que conozcamos al Dios de Abraham, al Dios de Isaac y al Dios de Jacob, ¿verdad? Y por medio de Jesús fue judío, la Biblia es judía, nos metemos en los profetas y leemos David, leemos Saúl, leemos tantos personajes que hay en la Biblia, y esto lo familiariza, digamos, con el pueblo de Israel. Entonces, hermanos, pues digamos que Jesús nos dio conocimiento del verdadero Dios. Yo creo que los judíos nunca, aunque ellos, verdad, que la Biblia, como he dicho antes, es judía, y Jesús era judío, la Virgen María era judía, y los apóstoles eran judíos, los profetas eran judíos, y de esto se lo debemos a ellos, ¿verdad? Y esto no dejamos de comprenderlo, verdaderamente, pero nunca fueron casa por casa, pueblo por pueblo, a predicarnos o traernos estudios a los gentiles. Eso nunca lo hicieron ellos. ¿Por qué? Porque la Torá, lo que son los salmos, lo que son los profetas, la Tanaj, que la palabra Tanaj es la Biblia del Viejo Testamento que nosotros decimos. Aunque ellos dicen que el Viejo Testamento está mal dicho, pero para nosotros pues, no es que esté mal dicho, sino que creemos que el Viejo Testamento fue escrito primero que el Nuevo Testamento, y por eso decimos el Viejo Testamento para entenderlo. Pero ellos nunca nos predicaron. Pero Jesús cogió a unos judíos que eran sus discípulos y les dijo, ir por todo el mundo a predicar a toda criatura. Y entonces, pues ahí ya no hay acepción de judíos y no hay acepciones de nada, sino a todas las personas, sea judío, sea el que sea, ¿verdad? Dice Efesios 2:14, de ambos pueblos hizo uno derribando la pared intermedia de separación. Así que lo que está diciendo que los judíos antes
Pues ellos estaban aparte en el templo, pero había una pared que era el sitio a donde los gentiles estaban y no podían estar unidos con el pueblo de Israel. Pero Jesús parece ser que rompió esa pared, derrumbó esa pared, queriendo decir, ya no hay judío, ya no hay griego, todos somos uno, porque Cristo nos ha hecho uno. En Génesis capítulo 1 y versículo 4 dice, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y eso quiere decir que cuando no se puede tener una unidad, porque hay gente que son como tinieblas, porque no llevan un buen testimonio, hay gente que se lo cree porque cree que sabe mucho, presume de saber mucho, pero no tiene buen testimonio, no tiene buenos actos, no tiene buen vocabulario delante de la gente, se comporta mal en su casa, ¿no? En la iglesia se puede comportar bien, o la sinagoga se puede comportar muy bien, y luego ya cambia en su casa. Entonces, esto es una separación, porque Dios separó la luz de las tinieblas. Y simbólicamente, figuradamente, la luz es la persona que vive con Dios, está con Dios y vive con Dios. Y esa es la persona que no miente, que dice la verdad, que va por la verdad, que busca a Dios en espíritu y en verdad, y que tiene buen testimonio. Y esto es. Y así podríamos estar hablando de muchas cosas, porque la Biblia habla de todas estas cosas. Dice en Génesis 1:5, y fue la tarde y la mañana un día. Bueno, cuando dice esto en hebreo se dice ejá, que lo hizo uno. Dios quiere a veces hacernos uno. Ama la unidad. Entonces, fue la tarde y fue la mañana un día. Lo unió y hizo un día. Entonces, la tarde es diferente de la mañana y puede haber cosas diferentes, pero Dios hizo un día. Aunque haya cosas diferentes, como las personas, hay opiniones diferentes, ¿verdad? Hay ideas diferentes, doctrinas diferentes, pero Dios quiere unidad. Dios ama la unidad. Dice el Señor Jesús, dice, para que sean perfectos en la unidad. También dice eso Jesús. Para que sean unos como yo y tú somos uno. Y es que todos somos hermanos y tenemos que llevarnos bien. Es como los miembros del cuerpo. Tenemos muchos miembros, pero todos tienen su función diferente. Los riñones, el bazo, el hígado, el corazón, los pulmones, todos funcionan. Uno de una manera y otro de otra. Cada cual tiene su función de una manera distinta, pero todo lo hacen para el beneficio del cuerpo. Y así es la iglesia o la congregación, que en hebreo la iglesia pues se puede decir Kehilá, que es la congregación a donde se reúnen los que oyen la palabra de Dios. Entonces, así como estos miembros van unidos, obedecen y están obedeciendo, pues entonces es así, de esta forma, cómo funciona la iglesia de Cristo o la sinagoga de Cristo, de esta forma. Entonces, digamos que Jesús es el cuerpo místico de Jesucristo. Se llama místico porque nosotros estamos metidos en este cuerpo y entonces Jesús digamos que Dios es espíritu y hay comunión con este cuerpo. Entonces, es el cuerpo místico por eso, porque tiene conexión con nuestro cuerpo que es carne. Bueno, pues hasta aquí la palabra y que Dios los bendiga mucho, grandemente.